Listo, listo, chicos. Bueno, Buenos días para todos. hola, Germán. Eh, entonces comenzamos la última reunión de sesión de formador de MAT 14. ¿Ok? Eh, plan de hoy es más o menos el siguiente. Primero, quiero recoger las inquietudes o dudas que ustedes tengan con motivo de la revisión de los apuntes y de los videos. Segundo, voy a presentar rápidamente las cuestiones claves del módulo. Como seguramente ustedes han visto, es muy sencillo. Y tercero, vamos a hacer al menos un par de talleres que, como les comenté la semana pasada, pues son relativamente sencillos porque pues lo que es la parte operacional de este módulo pues no es muy complicada. Entonces, cuéntenme qué dudas, inquietudes tienen con motivo de haber echado una mirada a los apuntes. Profe, buenos días. Una pregunta sobre la extensión del documento. Tengo entendido que ahora son 5.000 palabras. Eh, Sin embargo, en los apuntes no, bueno, nos presentan en la figura uno la estructura como debe tener el documento, pero no nos sugiere, digamos, qué cantidad de palabras por cada sección. Eso ya es libre criterio del grupo, ¿cierto? Mira, Alexander, creo que eso está claro en los criterios de evaluación, ¿ok? Y entonces, pero te respondo la pregunta de una vez y es la siguiente. Hay una restricción de extensión de palabras en la primera parte del documento, la parte que llamamos antes de implementar. Eso es lo que ustedes van a hacer en la primera actividad. Después, no hay límite de extensión de palabras para el resto del documento, que consiste esencialmente en el diseño de la unidad didáctica y en la evaluación y las conclusiones. Ahí no hay límite de extensión. La razón de eso, pues, es porque hay grupos que tienen eh, 3 tareas y grupos que tienen 6 tareas y ahí es difícil, pero sí vamos a ver para las actividades 7.2 y 7.3 algunos criterios de cómo presentar información. Perdón, sí, llevamos media hora llamando a la 4000. Necesitamos 2 micrófonos de sola y que me ayudes a organizar una clase sincrónica aquí. Eh, sí va a haber unos, perdón, que es que aquí aparecieron en el fin de servicios de agua. Sí va a haber unos criterios para que la extensión de la descripción de los elementos de las tareas sea muy razonable y no sea un copiado y pegado de las fichas de las tareas, que es donde va a estar todas las cosas en detalle. ¿Ok? Ya lo miramos también. Mónica, Sí, profe, yo tengo dos preguntas. La primera es, según lo que entiendo de los apuntes,
los anexos responden también a una selección crítica que nosotros hagamos de qué queremos poner es decir, no todo lo que hemos producido tiene que ir como anexo, ¿verdad? De Listo, acuerdo. esa es la primera. Y la segunda es, según lo que entiendo en los apuntes, pues el objetivo principal es que esto se entienda para cualquier colega que no tenga, digamos, el manejo de conceptos técnicos, pero y también pues que se presente la unidad didáctica, o sea, la idea es que sea lo más lista posible, ¿cierto? Como le voy a imprimir a la ficha, a las enunciados de las tareas y me lo llevo a la clase y ya está, ¿cierto? Pero ahí también podríamos, digamos, sugerir ciertas cosas, por ejemplo, pensando en el diario de los estudiantes, como sugerir, bueno, ponemos en el anexo el diario tal cual como nosotros lo usamos y sugerimos si se puede usar, digamos, dado el contexto donde se vaya a implementar, pues que se pueda adaptar o algo así, o más bien no. O sea, es más como plantearlo como algo ya listo y hecho. Perfecto. Dos preguntas claves. La primera, es muy importante que tengamos en mente que este documento no va a contener lo que ustedes han hecho durante estos 2 años. Eso es súper clave, entenderlo. Y que lo que hay que entender es lo que tú dijiste inicialmente. Queremos proporcionar un documento que realmente sea útil para ese profesor hipotético. ¿Ok? Bueno, y entonces ya hoy miramos con un poquito más de detalle qué es lo que desaparece de todo lo que ustedes han hecho en estos 2 años, qué es lo que se mantiene y, digamos, en qué medida, con qué profundidad, con qué aproximación se le propone a ese profesor, y qué pueden ser informaciones complementarias. Subrayo lo de informaciones complementarias, ¿en qué sentido? Que si un profesor no quiere leer ningún anexo, en todo caso el documento le funciona. Si el profesor quiere enterarse con más detalle o quiere hacer algo adicional, entonces los anexos le funcionan. ¿Ok? Ese es como el criterio para eso. Ha habido cohortes de MAD que han producido 12 anexos y ha habido cohortes de MAD que han producido 3 o 4 anexos. Hay algunos anexos que son absolutamente necesarios, aunque digo que son información complementaria, son absolutamente necesarios. Por ejemplo, lo que se llama las fichas de los imprimibles, es decir, un anexo en PDF en que el profesor, si quiere dictar la segunda clase, imprime la segunda página y le queda lista para fotocopiar. ¿Ok? Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, que también es muy importante y está medianamente prevista en los apuntes, es la siguiente. Sí tenemos que darle al profesor tantas sugerencias como consideremos relevante. Y hay como sugerencias de 2 o 3 tipos. La que está explícitamente identificada en los apuntes es que hay un par de elementos adicionales a las tareas que ustedes no han hecho que van a aparecer. Y una de esas se llama así, sugerencias metodológicas. Es decir, un párrafo en que para esta tarea se le puede decir al profesor, mire, aquí tenga en cuenta esto, puede hacer esto, es posible que suceda esto y entonces tal cosa, y entonces se le puede dar sugerencias metodológicas que van a surgir de de su experiencia en la implementación y de todo lo que ustedes han reflexionado. ¿Ok? Entonces, ese es un elemento, comillas, ¿no? Nuevo de las tareas que sí es necesario. Es decir, ustedes van a tener que escribir un parrafito cortico o un parrafito largo, dependiendo de lo que ustedes vean, de qué le pueden decir al profesor para que le funcione de la mejor manera esa tarea. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuestiones que ustedes pueden sugerirle al profesor que podría hacer adicionalmente al núcleo básico de la unidad didáctica. Y
ese es el caso, por ejemplo, de los diarios del estudiante. La unidad didáctica, si no le podemos pedir a un profesor que para que pueda implementar la unidad didáctica, tenga necesariamente que implementar el diario del estudiante. Eso no se lo podemos pedir porque es ponerle una tarea más complicada y perdemos profesores que quieran hacerlo. Eso no quiere decir que sí podamos proporcionarle al profesor toda la información, estructura, formatos, todo lo que ustedes quieran de diario de estudiantes. En ese anexo, explicarle al profesor cómo usar esos diarios del estudiante y en el documento principal, en algún lugares antes y después de presentar la unidad didáctica, sugerirle al profesor o decirle al profesor, si usted quiere, puede usar los diarios de estudiante. Esto está explicado en el anexo 5. ¿Ok? Entonces, esas son como las dos cosas clave. Danilo. No, es que no, Pedro, yo creo que ya contestaste todas mis preguntas porque tenían que ver con los anexos de diarios. Y bueno, una pregunta que iba a hacer es, a mí me gusta mucho el diario del docente. Siento que contribuye, pues, evidentemente, la información técnica que manejamos es amplia. Uno puede hacer una interpretación más sencilla como para sugerirla a un docente externo. De acuerdo. También, y también en el sentido de que ojalá sea algo complementario y no principal. Estoy aquí preocupado con la batería de mi computador. En el sentido de que es algo que se le puede sugerir que implemente, pero que no sea necesario que implemente, y por consiguiente ese anexo no solamente llevaría el formato, sino llevaría al comienzo toda la explicación de sugerencias de cómo el profesor podría usar eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo con esto, creo que no hay más preguntas. Voy a compartir la pantalla y voy a hacer una pasada rápida sobre este módulo para ver si surge más inquietudes, ¿ok? Estoy preocupado con hasta la oficina para eso. Bueno, entonces, un segundo. Un segundo. Aquí, ya estoy compartiendo pantalla. Listo. Entonces, al fin, esto era una carrera de resistencia, no de velocidad, y pues hemos logrado resistir durante 2 años en un magnífico ambiente de esta cohorte, y ya no queda sino el sprint final, ¿ok? Como les decía hace 8 días, somos conscientes que las cohortes que comienzan en enero tienen una dificultad muy grande porque el módulo 4 y el módulo 8 caen al final de año y nosotros sabemos que ustedes están muy ocupados al final del año, pero pues esto pues forma parte de la realidad. Y entonces pues ustedes se pueden estar preocupando de por qué no me explicaron todo esto hace 2 años. Buenos días. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están de receso o qué? Es que como lo teníamos planillado cada 15 días, Pero entonces se nos cruzó. ya tenemos el salón aquí reservado, listo. Volvemos a, ahora sí volvemos dentro, hasta cada 15 días, ¿ok? Vale, listo. Sí, Listo. Bueno, listo. Entonces, ¿dónde estamos? Al comienzo de cada módulo, pues yo no logré pasar por todos los comienzos de módulo para decirles dónde estábamos y qué era lo que habíamos hecho antes y por qué tenía sentido lo que habíamos hecho después, que fue algo que ustedes me mencionaron en la evaluación del módulo y que ya mencioné en comité de académico de la maestría y que vamos a tratar de que cada formador pueda proporcionar esa información. Ya para ustedes, pues, tarde piache. Lo que es importante es que pues podamos mostrar que todo este esfuerzo que ustedes han hecho durante estos años valió la pena. Y eso se muestra en muchos aspectos. Uno, pues en ese documento que ustedes van a hacer en este módulo,
Y dos, ojalá en lo que ustedes puedan aprovechar de lo que han hecho en todos estos 2 años para compartir con colegas en congresos, publicaciones, etcétera. En la práctica, lo que realmente nosotros esperamos es que esta experiencia que ustedes han vivido les haya servido para su trabajo en el aula y que por consiguiente eso tenga una implicación en el aprendizaje de sus estudiantes, que ojalá también haya tenido una implicación en sus propias instituciones y que en el futuro, como ustedes han percibido, por lo menos algunos de ustedes puedan contribuir a otros colegas, ya sea independientemente o que nosotros los llamemos para que nos colaboren en trabajos. No tenemos ninguna obligación de llamar a nadie, ¿ok? Tengan eso claro. No tenemos ninguna obligación. ¿Ya? ¿Ya? Ah, no, es que tengo que, perdón un segundo, estamos aquí, llegó, ya les doy la, la, es que había ingresado y me salí porque además me tocó instalar Zoom ahí, otro problema que me encontré. Me tocó instalar Zoom en ese computador. La reunión es 865-45-55-0913. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, listo. Sí, profe. Un segundo. Paro esto aquí. Listo. Tenemos otros salones por ahí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Espérate un segundo. No, no te vayas. Porque. Ay, aquí. Listo. Listo. Gracias. Perdón todos estos problemas técnicos. Entonces regreso. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Entonces, les decía, nosotros no tenemos obligación de llamarlos para nada, pero ustedes se han percibido que más o menos un 40% de los exalumnos de MAT trabaja con nosotros. Y si resulta la convocatoria que les mencionamos el sábado pasado con el Ministerio de Educación Nacional y tenemos una buena cantidad de estudiantes, pues vamos a estar buscando gente que nos colabore. Bueno, ¿cuál es el propósito? Ay, ¿cuál es el propósito de este módulo? Como ustedes ya vieron. Ay, Dios, perdón un segundo. Esta presentación tiene demasiados trucos. Es producir ese informe final. Los trabajos serán públicos tanto porque se publican en el repositorio de trabajos de posgrado de la universidad, como yo también los publico en Funes y Funes da mucha visibilidad. No tenemos ninguna obligación de publicarlos de otra forma. Hasta MAD 4 tuvimos dinero y tiempo para publicarlos en papel, ya desde hace mucho tiempo no lo hacemos y no creo que lo vayamos a hacer. Es un esfuerzo muy grande por algo que sencillamente tiene esa sensación de lo físico, pero desde el punto de vista de visibilidad tiene muy poco impacto. Bueno, ustedes ya saben que escribir es reescribir y con motivo de la inteligencia artificial aún más hay que reescribir. Ese es el punto clave de este módulo, porque ustedes se la van a estar pasando escribiendo en este módulo. Bueno, el propósito del informe, pues como les digo, es poner evidencia que ustedes trabajaron, que aprendieron, que pueden contribuir a la comunidad. Los informes de MAD han tenido una historia de evolución desde unos primeros informes en que eran unos informes puramente académicos en que se contaba absolutamente todo lo que se había hecho en los 2 años,
hasta cuando nos dimos cuenta que lo importante era realmente producir algo que le fuera útil a ese colega hipotético. Entonces, en este momento, lo que nos interesa es eso. eh, y por consiguiente, los dos criterios fundamentales de lo que ustedes van a estar escribiendo es, el primero y el más importante es que lo que ustedes escriban sea entendible para ese colega que no ha pasado por MAT y obviamente que sea algo que ese colega pueda implementar. Entonces, las dos cuestiones clave que vamos a reiterar a lo largo de todo este módulo es que ustedes hasta ahora han producido alrededor de 32, 28 por 2, 56, bueno, 56 documentos contando documento final y comentarios individuales. Y esos 56 documentos ustedes los han escrito, ya sea para que los lea el tutor y el formador, o ya sea para que los lean sus compañeros. Y eso implica un supuesto de que ese lector sabe una cantidad de cosas, porque su tutor y formador pues saben de lo que están hablando ustedes y sus compañeros pues saben de lo que están hablando ustedes. Pero en este momento ese lector objetivo no tiene ni idea. Y entonces ese es uno de los problemas fundamentales para pensar cómo traducir, cómo transponer esas ideas que ustedes pueden expresarlas muy sencillamente en el lenguaje técnico de MAT a una forma de expresarlas para que ese profesor que no sabe qué es el análisis fenomenológico o que no sabe qué significa limitación de aprendizaje, en todo caso entienda lo que ustedes quieren decir. Entonces, lo importante, como les digo, es esta legibilidad. El documento debe tener una sensación de completitud, no puede ser algo que quede a la mitad. Es fundamental que el documento sea coherente, que no haya contradicciones por dentro. Y por consiguiente, una cosa que ayuda mucho a esa legibilidad es que el documento tenga una estructura clara. Todo esto ustedes lo manejan perfectamente después de los 56 documentos que ustedes han realizado. ¿Cómo van a ser las actividades? Entonces aquí esto tendremos que revisarlo cada 15 días para que sea claro, pero es una primera aproximación y aquí hay cuestiones importantes. Eh, para dentro de 15 días, pensando en el documento, ustedes van a escribir los dos primeros apartados. La introducción, que no se preocupen, cuando termine el documento toca revisarla. Y lo que llamamos la fundamentación o en los apuntes y en los criterios de evaluación se llama antes de implementar. Esa expresión se puede usar así o se puede usar cualquier cosa como títulos dentro de los documentos. Pero que esa parte lo que pretende es dar la fundamentación para que se entienda por qué las tareas son como son. Y entonces es muy importante que ese profesor hipotético entienda cuál es el tema y cuáles son las características desde el punto de vista de contenido del tema. Es decir, es muy importante que ese profesor sepa que su tema tiene unos conceptos, unos procedimientos, unos sistemas de representación y unos fenómenos que el tema organiza y que entienda esa estructura del análisis de contenido ahí. Eso es muy importante. Y lo mismo, con base en eso, pues ese lector tiene que entender que lo que ustedes hicieron tenía un propósito de lograr unos objetivos cognitivos y unas expectativas de tipo afectivo, si es el caso, y que además ustedes lograron identificar cuáles eran esas dificultades y esos errores más típicos del tema. Esto es muy importante para que el profesor lleve eso como contexto cuando vaya a implementar la unidad didáctica. Entonces, esa es la primera parte. Lo otro es que en esta actividad para dentro de 15 días, si en esta primera parte surgen anexos que ustedes consideran que pueden ser relevantes, voy a dar un ejemplo tonto, el anexo en que ponen ustedes en detalle toda la tabla de dificultades y errores. ¿Ok?
porque en el documento no podemos llenar el documento de tablas que pasen 3, 4 páginas. En el documento, cuando ustedes vayan a hablar de limitaciones de aprendizaje o de dificultades y errores, ustedes van a decir, pues el tema, hemos identificado un cierto tipo de dificultades y errores asociados a esas dificultades. Y, por ejemplo, una de las dificultades es esta, y, por ejemplo, 2 o 3 errores de la dificultad es esta, para ver el detalle de todas las dificultades y todos los errores, anexo tal. ¿Ok? Y pueden ustedes identificar muchas o varias cuestiones en esta primera parte. Pueden querer poner mapas súper detallados de la parte conceptual y puede eso ir a los anexos y en el documento principal poner la esencia de esos mapas conceptuales. Pero para esta actividad no tienen necesariamente que presentar los anexos. Lo único que tienen que hacer es al final del documento decir, para esta parte necesitamos estos anexos. Anexo 1, mapa conceptual, qué sé yo. Anexo 2, dificultades y errores. Anexo 3, qué sé yo, conocimientos previos. Ya, ¿ok? Cada grupo maneja eso a su manera. No hay una cuestión predeterminada de cómo debe ser. La actividad 8.2 y 8.3 es el trabajo de presentar realmente la unidad didáctica. Esto está partido así porque en algunas cohortes hasta hace unos años, pues había grupos que podían tener 4 objetivos y para cada objetivo 3 tareas. Ustedes se imaginan eso, ¿no? Y hubo grupos que hizo eso. Entonces, un poquito para partir el trabajo, lo partimos así, que es en la 8.2 ustedes presentan, y ya vamos a mirar de qué se trata esta presentación, las tareas del primer objetivo. Aquí sí producen y ponen la carpeta de archivos complementarios los anexos que mencionaron en la actividad 8.1 y si hay nuevos anexos que aparecen aquí, pues ponen el listado. En la 8.3 hacen las tareas del segundo objetivo, aquí no hay ningún grupo que tenga más de 2 objetivos, presentan el examen final, escriben las conclusiones y producen todos los anexos. Y en la 8.4 se recoge todo. Pero hay una cuestión clave aquí, y es en la 8.2, lo que ustedes van a presentar es esto que está dicho aquí de la 8.2, más la corrección de la 8.1 con motivo de los comentarios de su tutor, de su formador y sus colegas. Y en la 8.3, ustedes van a presentar 8.1, 8.2 corregidas y la 8.3. Porque el proceso de este módulo es revisar, corregir, revisar, corregir, revisar, corregir. Y de hecho, cuando ustedes terminen la 8.3 ya tienen el documento, pero van a recibir comentarios sobre el documento completo, van a tener que producir en la 8.4 un borrador. El borrador va a estar comentado por el tutor y solamente después van a producir el documento final final. ¿Ok? Bueno, los comentarios individuales tienen unas características particulares en este módulo que ya les voy a decir, pero va a haber mucho énfasis en redacción y formato. Entonces, ¿cómo es la logística? Entonces, dense cuenta que en este módulo nadie va a decir nada nuevo. Ustedes lo que van a estar haciendo es recogiendo todo lo que hicieron. Entonces, no va a haber nada nuevo. Entonces, va a ser, o mejor dicho, no tiene sentido que las presentaciones y la charla que tengamos después de las presentaciones regrese a que, voy a decirlo de esta manera, es que yo he comentado a este grupo durante casi 2 años y desde la actividad 3.4 les vengo diciendo esto y no me han hecho caso. Ya en este momento no hay necesidad de decir eso, ¿ok? A pesar de que no me hayan hecho caso durante un año, ya no hay necesidad. Esto pasa siempre, ¿ok? Pasa siempre. Entonces, y no va a tener sentido que ustedes como grupos vengan a las presentaciones
a contar lo que hicieron, es decir, a contar, es que aquí está de nuevo nuestra estructura conceptual, aquí está de nuevo nuestro sistema de representación, aquí está de nuevo nuestro análisis fenomenológico, aquí está de nuevo nuestros objetivos, aquí está... No, eso no tiene sentido. Entonces las presentaciones son muy diferentes en este módulo porque no se van a centrar en el contenido, sino se van a centrar en el proceso que ustedes hicieron para producir ese texto, con el propósito de en que entre todos nos ayudemos. Perdón, entonces, las presentaciones se van a centrar en problemas, pero no en problemas del contenido matemático, no en problemas de los objetivos, no en problemas de las dificultades, en los problemas que ustedes como grupo tuvieron cuando redactaron el borrador y el documento final, en el proceso de redactar. Por consiguiente, insisto, esto va a aparecer y voy a decirles, acuérdense que les dije que eso no era. Las presentaciones no van a ser sobre problemas matemáticos o sobre problemas didácticos de su unidad didáctica. Van a ser sobre el proceso en que ustedes tuvieron que hacer, porque el módulo no tiene nada nuevo, pero sí tiene una dificultad. Y es que ustedes tienen muchísima información y van a tener que condensarla y traducirla para que sea legible. Eso es el punto clave, ¿ok? Bueno, entonces son problemas que enfrentaron al redactar el texto o al cumplir con las indicaciones que se les propone en esto. Y por consiguiente, lo que le estamos presentando, pidiendo en cada presentación, y no tienen que usar los 9 minutos, si se demoran 4 minutos no hay problema, ¿ok? Todo es para que nos ayudemos unos con otros. Es qué problemas se enfrentaron de redacción, de traducción, de síntesis, de pelea con la inteligencia artificial, lo que ustedes quieran, y cómo lo resolvieron para que los otros grupos puedan utilizar esa información. ¿Qué problemas no han podido resolver y que los otros grupos y yo podamos colaborarles? Y aquí esto siempre va a haber un problema. Esta cosa de cuestiones que consideran originales del trabajo de organización y redacción. Si no hay cuestiones originales en esa actividad, en el proceso de organización y redacción, no hay problema. Pero no vengan aquí a decirme que una cosa original es que mi unidad didáctica usa GeoGebra, porque no es cuestiones originales de la unidad didáctica, es cuestiones originales de este proceso de organización y de síntesis. ¿Qué quiere decir cuestiones originales? Pues que miramos 2 o 3 documentos de cohortes anteriores y vimos que ellos estructuraron sus unidades didácticas con estos títulos y a nosotros nos pareció más claro que los organizáramos con estos otros títulos que no hemos visto en ningún lugar y eso es una cosa original. O que nos pusimos a pensar cómo explicarle al profesor las dificultades y los errores y encontramos esta manera de explicársela que no la hemos visto. ¿Ok? Ese es en ese sentido. Y lo último, pues, si ustedes en ese proceso de organización, condensación, resumen, traducción de la redacción y de la estructura, creen que hay cosas que ustedes hicieron que le puedan servir a los demás grupos, mencionarlas. Pero insisto, primero, las presentaciones, si duran 3 minutos, no hay ningún problema. No tienen que gastarse los 9 minutos. Segundo, todo gira acerca del proceso y el esfuerzo que ustedes van a estar haciendo para producir esos textos que sean completos y sean legibles para ese profesor hipotético. Tercero, las cuestiones originales no tienen que ver con cosas originales de su unidad didáctica, sino de ese proceso. ¿Ok? Entonces, esto es clave para las presentaciones. Eh, Me va a costar mucho trabajo evaluar las intervenciones, por un lado. Y también va a haber un problema que no sé si lo tengo aquí más adelante. No, que es el siguiente.
es muy posible, y lo he venido haciendo en las últimas 2 o 3 cohortes, que en este módulo no implementemos el esquema de presentar los 3 grupos y después comentarios, críticas, observaciones a la presentación del grupo uno, después a las del grupo 2, después a las del grupo 3, después salas y después cada grupo reacciona. La experiencia que tengo es que ese esquema no nos va a funcionar en este módulo. Y lo que vamos a hacer es, primero, pues desaparecen los puntos adicionales por intervenciones y sencillamente abrimos un espacio de discusión. Y no importa que sea del grupo uno, del grupo 3 o de ninguno, para sencillamente ayudarnos conjuntamente a mejorar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ese es otro cambio en este módulo. Los comentarios individuales. Pues ustedes se imaginarán que cuando me reúna con los tutores esta semana, la próxima semana, pues tengo que darles un Valium y un whisky a cada uno, porque el trabajo de este módulo es absurdo para los tutores y para el formador, ¿ok? Eh, y no le queremos pasar tampoco a ustedes ese trabajo a los comentarios individuales. Pues la primera actividad ya no tiene límite de 2.000 palabras, sino de 5.000 palabras, ¿ok? Y entonces no queremos, si ustedes lo quieren por ayudarle al grupo perfectamente, pero no es obligatorio comentar las 5.000 palabras. Entonces estamos restringiendo sobre qué puntos ustedes comentan. En la actividad uno, todo lo de análisis de contenido y la caracterización de los objetivos. En la actividad 2, comentar en detalle una de las tareas de aprendizaje y revisar las fichas de las tareas. Es decir, comentar la presentación en el documento de una de las tareas de aprendizaje y revisar las fichas de las tareas. En la 3, una tarea de aprendizaje que no corresponde al primer objetivo y el examen final. Y estupenda noticia, no hay comentarios individuales en la actividad 8.4. Es decir, dentro de 2 meses, cuando el último miembro del grupo termine de hablar en la sesión solemne que hacemos de presentación del 8.4, que ustedes han asistido a por menos 3, terminaron la maestría. ¿Ok? Bueno, estos son la organización de los porcentajes y aquí lo único que quiero enfatizar, creo que está aquí marcado, es la importancia que en la evaluación de esos 3 comentarios individuales se le va a dar a la redacción y formato. Aquí hago una pausa porque anoche estuve revisando comentarios individuales de la actividad 7.4 y tengan mucho cuidado. No creo que sea fácil, seguramente es posible, pero no creo que sea fácil decirle a Gemini, Claude, Copilot o ChatGPT, escríbame esto con esta plantilla. Y entonces anoche me encontré con 2 o 3 documentos que claramente venían de inteligencia artificial. No tengo problema con eso, insisto, no tengo problema con eso, pero no estaban usando la plantilla. Y esto aquí se va para este porcentaje de 30% y uno. No 3 o 4, uno, si no se está usando bien la plantilla. Y lo mismo sucede en la evaluación de los documentos finales. Cuando yo esté evaluando los documentos finales de este módulo, a la redacción y formato le voy a dar muchísima importancia. Es decir, 2 documentos perfectos en contenido, pero uno menos bueno en redacción y formato que el otro, pues el menos bueno va a tener claramente una nota menor. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de este módulo? Que en este módulo no hay que producir nueva información, pero que hay que recoger y organizar la información existente, atender a los comentarios de tutores formadores y escribir desde cero. Es fundamental, no les va en ningún momento les va a servir copiar y pegar. Son dos tipos de documentos completamente diferentes. Este es un documento, los 28 documentos que ustedes tienen son otro tipo de documento. ¿Ok? Esto no quiere decir que yo le pueda pasar a Gemini los 4 documentos finales del análisis de contenido y ver qué me dice, ¿ok? Pero en todo caso a ustedes les va a tocar recoger lo que es la esencia de lo que han hecho y escribirlo desde cero, ¿ok? Esto es fundamental. No les sirve copiar y pegar. Bueno, más cuestiones. Algunas me estaban preguntando ahorita en relación con el trabajo hacia el futuro. Yo les recomiendo, nunca tengo éxito con eso, o no me entero si tengo éxito con esto, pero, y tal vez es que por más de las canas que tengo, por más de ser el director de la maestría, por más de todas esas cosas, no me creen. Pero créanme, ustedes tienen listas al menos 20, al menos 20 presentaciones para congresos. Listas. En algunas ocasiones, voy a exagerar, en algunas ocasiones casi solo cambiar la primera transparencia de la presentación que hicieron aquí de la actividad 3.2, cambiarle el título, cambiarle los logos y tienen presentaciones en congresos. No, no me hacen caso, pero es así. Yo sé que lo que pasa es que ustedes, pues presentaciones en congresos, en reuniones, en eso, pues no forma parte de su actividad principal y entonces, pues no es una preocupación, pero tengan en cuenta eso. Cuando ustedes compartan lo que han hecho en este programa públicamente, no olviden al tutor. El tutor es coautor de ustedes, ¿ok? ¿Qué va a pasar con los documentos oficiales de la universidad? El documento que ustedes van a subir al repositorio de la universidad va sin el nombre del tutor, pero el documento que yo subo a Funes va con el tutor como último autor. ¿Ok? Y aquí hay una cosa que antes de que se me olvide, seguramente está en otro lugar, pero si no se me olvida, les recomiendo que esta semana, entre estos 15 días, en su grupo negocien el orden de los autores. Es decir, en qué orden van a aparecer ustedes dos, tres en el documento. A ustedes les parecerá esto tonto, pero en algunos contextos para nada es tonto. No necesariamente el contexto nuestro y menos en el contexto, digamos, de su labor docente. Pero desde el punto de vista de la investigación, esto termina siendo importante en algunos contextos. Por ejemplo, en España, que bueno, son absurdos, tienen una cantidad de criterios para evaluar a un investigador. Uno de los criterios es qué artículos de investigación ha publicado y si ese investigador que está siendo evaluado es primer autor de un artículo de investigación, le dan una cierta cantidad de puntos. Si es segundo autor, un poquito menos de puntos. Si es tercer autor, un poquito menos de puntos. Eso es para que ustedes tengan en cuenta eso. Pero además, cuando se cita un trabajo en otro documento, si hay más de dos autores, la primera vez se cita en el documento con los tres, digamos, pero de ahí en adelante solamente se cita el primero y se dice el primero y otros. Entonces el primero como que aparece más. ¿Me explico?
Entonces, es muy importante. Es tarea que no está explícita en ninguna parte. Pero dentro de 15 días, no les voy a preguntar, pero ustedes hagan este trabajo de negociar cuál es el orden. El orden puede ser, ¿no? Es que yo creo, entre los tres pensamos que durante estos 2 años, qué sé yo, Alexander fue el que nos arrió a todos, estuvo pendiente, organizó, él merece ser primero y que haya un acuerdo entre el grupo en eso. Eso puede ser una situación. No necesariamente es esa. Entonces, la siguiente situación es, no, pues no tenemos problema con esto y entonces pues nos vamos por orden alfabético de la primera letra del apellido. Y listo, no hay problema. O no nos pudimos poner de acuerdo, entonces lo hicimos al azar. Pero tengan eso definido, ¿ok? Cuestiones técnicas. Hay nuevas plantillas que están en bloque neón. Entonces, hay una plantilla para el informe eh, que, para el informe, sí, para el informe, que ya trae la portada. Entonces no es sino que rellenar la portada, ¿ok? Eh, Tienen los mismos estilos, excepto que hay unos estilos nuevos para las tareas, uno que se llama TIT tarea, para títulos dentro de una tarea, y otro que se llama NUM tarea para numerales dentro de la tarea. Esto lo voy a decir, se les va a olvidar y me va a tocar reiterarles. Si una tarea tiene una tabla o dos tablas, o si una tarea tiene una o más figuras, no numeren esas tablas y esas figuras dentro de la secuencia de tablas y figuras del documento principal. ¿Ok? Si la tarea tiene una sola tabla, no importa la tabla, lo importante como presente la tabla ahí es que sea legible para los estudiantes, no tiene que tener el formato de nuestras tablas. Y si es una tabla, sencillamente en el texto, en la tabla, y ya se sabe cuál es. Si es una sola figura, pues la figura y en la figura. Si hay más de una figura, pues numeren las figuras internamente dentro de la tarea. Figura A, figura B, figura C, y ya está, ¿ok? Bueno. La plantilla para los anexos es la misma plantilla de las actividades. Es muy importante numerar los anexos. No hay ningún criterio de numeración, pero lo más lógico es que los anexos estén numerados en el mismo orden en que aparecen en el documento. ¿Ok? Es lo más lógico. Cuando yo estoy leyendo el documento, si la primera vez que me aparece un anexo me hablan del anexo 5, pues me voy a preguntar, ¿y qué pasó con los 1, 2, 3, 4? Pero si me hablan del anexo 1, pues sí, es el primero. ¿Ok? Debe tener un título, el anexo. Anexo 1, dificultades y errores. Y después, esto. Bueno. El esquema general, esto ya lo hablamos, esto ya lo hablamos. Esto lo ya hablamos. Entonces, como les decía, esta es la estructura general. No tienen ustedes necesariamente que usar estas etiquetas para los títulos, ¿ok? Pero va a haber una introducción, va a haber una gran sección que antes yo la estaba llamando fundamentación y aquí se llama antes de implementar y ustedes la pueden llamar como quieran. Después va a estar la unidad didáctica en términos de las tareas, después la evaluación y las conclusiones. Esas son como las grandes cuestiones. Si un grupo decide que no son estas 5, sino que son 7 o que son 4, no hay problema. Esta es una sugerencia, ¿ok? Bueno, entonces, la parte inicial, de nuevo son sugerencias, ¿ok? Son puras sugerencias. Eh, lo que queremos aquí es que esta persona que nos va a leer
tenga esa idea de la fundamentación desde el punto de vista del análisis de contenido y del análisis cognitivo. Primero, que no vamos a meterle términos técnicos, ya hablamos de eso con más detalle, pero que todo esto sirva para que sea el fundamento cuando llegue a mirar las tareas y entienda eso. ¿Ok? Entonces, va a haber una introducción que ustedes van a decir de qué se trata la unidad didáctica, para qué grado, en qué contexto la desarrollaron, lo que ustedes quieran aquí, porque es importante ese tema, etc. Después van a hablar de contenido, de expectativas, de limitaciones, de criterios de logro, del grafo de criterios de logro y del esquema general de la unidad didáctica. Todo esto ustedes lo tienen. El problema no es tenerlo, el problema es traducirlo para que este profesor lo entienda. Y dense cuenta que le estamos dando aquí importancia a algo que ha sido fundamental durante estos 2 años, que es la caracterización de los objetivos. Esto es muy importante. Esto es una cosa muy novedosa de este programa. Prácticamente en ningún lugar se ve esto, y ustedes se han dado cuenta que esa caracterización de los objetivos en términos de esos mapas conceptuales de criterios de logro han sido el engranaje fundamental de toda la máquina que hemos hecho. Y esto va a ser novedoso para el profesor que los lea y va a ser importante. ¿Ok? Todo esto está explicado en los apuntes. Yo estoy aquí pasando rápidamente. En relación con las tareas, pues lo que queremos es que esto le sirva al profesor para poderlo implementar. Tiene que haber una contextualización y para cada tarea va a haber los elementos de las tareas. Miren ejemplos recientes de unidades didácticas. Esto va a ser un parrafito de cada cosa de estas, un parrafito cortico. ¿Ok? Bueno, la formulación puede ser extensa dependiendo de cuál sea su tarea, pero el resto van a ser parrafitos corticos. Yo creo que es importante presentar el grafo de criterios de logro de la tarea para poder enfatizar cuál es la relación de esa tarea con el objetivo, para poder decirle al profesor, los estudiantes pueden abordar esta tarea con estas posibles estrategias, para poder decirle al profesor, los estudiantes pueden incurrir en muchos errores. Aquí le digo cuáles son como los más significativos en nuestra experiencia, pero en el anexo están todos, y cuáles ayudas, que eso es fundamental. ¿Ok? ¿Qué cosas adicionales hay? Que le podemos dar al profesor información de cómo prevemos que pueden suceder las cosas, con nuestra experiencia. Que podemos darle al profesor ideas de qué puede hacer él en clase cuando esté implementando la tarea, en el sentido de qué puede estar pendiente si quiere evaluar a sus estudiantes. ¿Ok? Y lo que le estábamos hablando ahora con motivo de la pregunta de Mónica, sugerencias metodológicas. Los anexos ya lo hablamos. De nuevo, evitar las definiciones técnicas y listo. Entonces, no está en las transparencias, pero sí quiero enfatizar. El problema que ustedes van a tener y que van a discutir entre ustedes es, le decimos al profesor que el análisis fenomenológico consiste en una relación biunívoca entre subestructuras y contextos fenomenológicos, y le demostramos nuestra sapiencia infinita independientemente de que él entienda algo, o le transmitimos al profesor que hay una idea fundamental, y es que los conceptos matemáticos permiten organizar los fenómenos que le dan sentido, y que en nuestro caso, en este concepto que estamos tratando, pues hay un aspecto de nuestro concepto que es este y que permite organizar este tipo de fenómenos, y este otro que permite organizar este otro, y ya está. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, y esto puede pasar con muchas cosas, porque podemos decirle, mire, nosotros, esta unidad didáctica aborda 4 sistemas de representación. Y podemos decirle, según Caput,
1992, página 347, un sistema de representación, comillas, bla. ¿Quedamos tranquilos que esa persona entendió? No. Tenemos que encontrar una manera de vulgarizar razonablemente las nociones técnicas para que este profesor las entienda. Cada concepto se puede representar de diferentes formas. Esas formas de representar tienen un impacto, son importantes en el aprendizaje, porque entender un concepto es entender cómo se representa y cómo se relacionan esas representaciones. Y en nuestro caso, nuestro tema se puede representar de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Me sigue? Yo sé que aquí Danilo está haciendo así, alcanzó a ver a Mónica que está haciendo así, pero que cuando ustedes vayan a escribir van a decir, ¿qué? Pero pues es parte de la dificultad de este módulo, ¿ok? Esa es parte de la dificultad de este módulo. Bueno. La actividad 8.4, importantísimo. Ustedes han asistido a varias de estas, entonces ya saben cómo es la movida, ¿no? Esto es algo que yo creo que muy pocos programas en la universidad hacen, y yo creo que muy pocos programas por fuera de la universidad lo hacen, pero lo comenzamos a hacer desde la primera cohorte y nos gusta mucho, que es, al fin ustedes a poder contar todo lo que hicieron en estos 2 años. Las niñas se ponen su minifalda, los niños se ponen su corbata. No es obligatorio la minifalda, ni la corbata, ¿ok? Pero nos ponemos un poquito elegantes. Invitamos a las personas que sufrieron estos 2 años nuestra ausencia para que entiendan por qué sufrieron esa ausencia. Invitamos a las otras cohortes durante la primera hora. Cada grupo tiene 20 minutos. Cada miembro del grupo habla una sola vez, no ping-pong de varias veces. Y es muy importante que esa presentación, pues, mi mamá o mi esposo me la entiendan. ¿Ok? Al final el tutor habla 5 minutos y nos tomamos un café, nos tomamos las fotos y ya está. ¿Ok? Y terminó este sufrimiento. Profe, hay una pregunta. Sí, Entonces, para los grupos que tienen 3 miembros, ¿es un requisito que los 3 miembros expongan? no, Pero, no. pero, pero no La afecta la calificación del miembro que nos ponga, por ejemplo. Si hay un grupo que decide que solamente un miembro expone, no hay problema. Y la calificación va para todos, ¿ok? La condición es que no sea que miembro A habla de la introducción, miembro B habla de conceptos y procedimientos, miembro C habla de sistemas de representación, miembro A habla de fenomenología, miembro B habla de espectáculo. ¿Me entiendes? Es el ping-pong el que queremos evitar. Listo. Bueno, entonces hasta aquí. Eh, ¿Quieren que hagamos una pausa? Yo creo que tengo 2 talleres que en principio no son muy largos. Si les parece, les propongo que miremos los talleres y vemos a ver si hacemos pausa o no. ¿Ok? Listo, profe. ¿Más preguntas? Entonces, el primer taller que tiene que ver con la actividad 8.1 dice, el grupo presentará la primera versión de la presentación y la información previa tal y como se describe en el apartado antes de implementar de los apuntes del módulo. El documento tendrá máximo 5.000 palabras. Esta sección se debe distribuir en las diferentes secciones de este apartado con el propósito de que el lector tenga una idea clara de la fundamentación de la unidad didáctica. El discurso debe cumplir con las características de extensión, legibilidad, completitud, coherencia y estructura que se mencionan en los apuntes. Adicionalmente, el grupo producirá el listado de los anexos que apoyarán el texto anterior.
El grupo deberá utilizar para el documento borrador y final la plantilla del informe final que se explica en los apuntes y debe atender a las normas de redacción y formato. También utilizará la plantilla que se propone para los anexos. La presentación de esta actividad debe seguir las indicaciones que ya dijimos. Entonces, pues la actividad 8.1 es esta parte de fundamentación. Y digamos que hay dos preguntas. ¿Dónde está la información para esto? Pues la información para esto está en los módulos 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿O qué información es? La que está, la de los módulos. ¿Y dónde está? Pues esencialmente en los documentos finales de las actividades de esos tres módulos, en los comentarios de tutores y formadores de esos documentos, y en los comentarios individuales. Aquí sucede una cosa que yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta en este trabajo que van a hacer en este módulo. En muchas ocasiones, pues en todas las ocasiones, ustedes recibieron comentarios de sus formadores y de sus tutores al documento final de cada actividad y comentarios individuales de sus colegas. Pero cuando ustedes recibieron eso en la actividad 3.1, para la actividad 3.1, cuando ustedes recibieron eso, ustedes ya estaban clavados haciendo la actividad 3.2. Y por consiguiente no tuvieron la oportunidad de tenerlos en cuenta. ¿Ok? Este es el momento de coger lo que ustedes presentaron, mirar qué me dijeron para de pronto mejorar eso que ustedes presentaron y que no tuvieron la oportunidad de mejorarlo porque ya estaban en otra cosa. ¿Me siguen esa idea? Es clave eso. Bueno. Esto ya. Hay algunos ejemplos que pueden mirar ustedes de cohortes anteriores. Entonces, el primer taller es muy sencillo. Me lo resuelven en 3 minutos. El primer taller es, o me lo puede responder ya, ¿tienen ustedes esa información organizada de tal manera que si yo les digo ahorita, por favor, muéstrenme el documento final de la actividad 2.3, ustedes se demoran menos de 3 minutos en encontrarlo? Danilo me dice que sí. Mónica me dice que sí. Nico me dice que sí. Alexander me dice que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es fundamental. De la misma manera, ¿tienen ustedes, por decir algo de nuevo de la actividad 2.2, sistemas de representación, acceso fácil y rápido a los archivos originales de esos mapas conceptuales y esos gráficos? Sí. Sí, sí. Alexander está dudoso, no sabe. Esto es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que masajear esos archivos. Ustedes no van a poder coger la gráfica que está metida dentro del documento final de la actividad 2.3 y copiarla y pegarla. Van a tener que masajearla. Alexander está preocupado. Lo veo un poquito preocupado. Bueno, esto es clave, ¿ok? Tenemos los links, pero toca cacharrearle. O sea, tenemos, Perdóname. tenemos el Word de los links, entonces uno se mete al Word en el link y toca cacharrearle. Vale, A pero es buscar. importante. Es decir, que no sea una restricción de que no tengo acceso al archivo original para poderlo editar, porque ustedes van a tener que editar esos mapas conceptuales. ¿Ok? Van a tener que duplicar esos archivos para esto y editarlos, porque van a tener que hacerle cosas, van a tener que arreglar cosas. Les insisto, este es el momento fundamental en que ustedes tienen que ir a mirar qué les dijo el formador, qué les dijo el tutor y qué les dijeron sus colegas sobre estas cosas para poder arreglarlas si no se arreglaron en ese momento. ¿Ok? Entonces, este es el primer taller. El primer taller es asegurarnos de que tenemos esto. Si no lo tienen organizado, antes de comenzar a trabajar, organícenlo, por favor.
si no se vuelven una locura cada vez que necesiten algo, volver a buscarlo. Esta es la razón por la cual hace casi 2 años les dijimos, ojo, organicen esto en unas carpetas, actividad por actividad, ta, 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 porque en este momento es cuando se necesita con más énfasis. Bueno, esto ya, los ejemplos. Bueno, entonces, el segundo taller es el mismo que les acabo de decir. Y es, si yo les digo, para dificultades y errores, ustedes pueden fácilmente en este momento encontrar los documentos de su unidad didáctica que se refieren a dificultades y errores, los gráficos que puedan haber relacionados con eso y los comentarios al respecto. Mónica sonríe como diciendo que sí. Danilo mueve la cabeza un Sí, poco. sí, profe, pero hay, digamos, una sugerencia en la que pensamos Erika y yo para quienes empiece la maestría el próximo semestre es, nosotras tenemos las carpetas módulo por módulo, actividad por actividad, tenemos todos los documentos de vicio, todo. Pero lo que no hicimos fue poner cada actividad que hicimos. Entonces, cuando teníamos que buscar, por ejemplo, qué sé yo, el primer grafo de criterios de logro que hicimos era, pues tenemos noción de que eso es por ahí módulo 3 o 4, entonces vuelvo al módulo 3 o 4, habrá cada presentación final. En cambio, si uno tuviera en la carpeta, por ejemplo, actividad 3.1 se hace esto como 3 palabras clave, ahí sería mucho más fácil, que no lo hicimos. Entonces, de pronto en estos 15 días, pues nos pondremos en la tarea de hacerlo para que, pues para poder ubicar con mayor facilidad esas cosas. Que ahí, por ejemplo, pues yo sé que los documentos y los gráficos están, pero por ejemplo, si voy a buscar comentarios individuales que nos han hecho, me toca buscar, listo, de qué actividades que necesito y ahí sí vuelvo a los repositorios y tal. Entonces, eso, fallamos ahí. Vuelve a explicar, Mónica, porque no lo entendí bien. Profe, que tenemos ahí como las carpetas, o sea, por ejemplo, nuestras carpetas son módulo 1 al 8, o sea, tenemos las 8 carpetas. Dentro de cada carpeta del módulo tenemos actividad 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y dentro de esa carpeta están todos los documentos, los gráficos, todo. Pero en la carpeta de la actividad, el nombre de la carpeta podría decir qué es esa actividad. Sí. Ah, ya te Sí, entendí. sí. Está codificado, pero no Ya. explícita. Eh, digamos, mi sugerencia para que no te pongas a renombrar carpetas en este momento es que hagas, no sé si en algún lugar hay no sé si nosotros tengamos esa tabla Como de un una esquema tabla que de, tiene en la sí. columna el número y en la Ujú. siguiente columna el nombre de la actividad. Sí, como que se hace para ubicarla Sí, sí, rápido. sí, 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 te entiendo. Pucha, Yo para eso iba a no proponer estoy seguro como, que me acuerde de esto para la semana entrante para preguntarte, Andrés, pero yo creo que en algún lugar debemos tener esa tabla. Nico, no, yo se lo iba a proponer que, pues para no renombrar cada archivo, hacer una tabla de contenidos, exacto. O sea, pues, sí, mente un Word, tabla de contenidos y ya. Sí, exacto. Uy, profe, pero si lo tienen, nos salvarían sí, la sí, vida. pues espero acordarme, porque en algún lugar tiene, uy, yo debo tener eso. Sí, Déjame, como un un Excel segundo. que sea módulo Sí, uno actividad 1.1 que se hace, tin, 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 un Una fecha. título corto y ya. sí te entiendo. Espérate a ver si podemos resolver ese problema, pues esta sesión valió la pena. Vamos aquí 2.2. Debe haber algún lugar. Ey, espérate, yo creo que saber dónde está. Ya me acordé. ¿Esto dónde está? Ya. Segundo.
Quiero acordarme ya dónde está. Es que mi memoria es terrible eh, y dependo mucho del computador para mi memoria, pero creo que tengo eso. Segundo. Nosotros tenemos nuestras bases de datos en un computadorcito de hace 10 años que funciona en mi casa, entonces esto se demora. Come on. Está demorando tanto abrir. Esto es un lema de la conexión. Entrar otra vez. Por aquí. Perdón, esto es un problema que estoy teniendo en mi red local en mi casa, que está muy lenta. Entonces no me puedo conectar a ese servidor de bases de datos. Pero bueno, Mónica, ya sé dónde la tengo y entonces me voy a poner una tarea aquí. Perdón, un segundo. Perdón, aquí, a ver si me abre. Y si no, me pongo aquí una tarea, tabla, actividades MAD y la pongo para hoy al mediodía. Y si la encuentro, la pongo en el bloque neón ahí en el módulo 8 en algún lugar. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno. Perdón un segundo. Ahora esto está aquí muy bloqueado. No me deja. Me da rabia que no pueda abrir esto fácil. Bueno, cerremos. Listo. Entonces, esto era esto. Vamos a ver qué más tengo yo aquí. Taller 2. Ah, sí, redacción y formato. Tenemos que hacer un taller de redacción y formato ahora. Pregunta, ¿hacemos una pausa de 10 minutos o seguimos derecho? Lo que digan y lo que está allá, profe. Por ahí sigamos derecho. Listo, bueno. Solo un comentario. Me dio, perdón, me dio por preguntarle voy a retorno, a ChatGPT sobre la que estábamos buscando. Y aquí me dio como una noción de lo que hicimos en cada módulo y más o menos cada actividad. Pues no me lo está explicando toda partida porque me falta como cacharrearle más.
Por hecho, él sabe mal. Sí, pues acabé de hacerlo. Ok, Solo como un comentario. listo, listo. Bueno, miren, antes de la primera pregunta de cuáles son mis dudas más importantes de esto, en la reunión de la semana pasada, se me tenía apuntado algo que no lo mencioné, que es un error que me he encontrado en uno o dos grupos y es el siguiente. Bueno, dos errores que tengo que mencionar. El primero, no puede en un documento aparecer una tabla o una figura súbitamente sin que la tabla o la figura haya sido mencionada en el texto antes de que aparezca la tabla o la figura. ¿Ok? Entonces, porque si no, el lector, ¿y esto de dónde aparece? ¿Esto qué es? Como, se me entró un fantasma a la casa y no me di cuenta en qué momento. Primera parte. Segunda, cuando se escribe en inglés, hay diferentes normas de escritura. Esto creo que se los conté alguna vez. La Universidad de Chicago produjo las normas de estilo de la Universidad de Chicago y hay dos o tres y una de las que hay en ese abanico es la que se llama las normas APA. Son las normas que hace 40 años o 50 años creó la Asociación Estadounidense de Psicología, American Psychology Association. Y se han mantenido, se han renovado, yo no sé, en este momento deben ir como en la versión 7 u 8, 7. Llegó a las 7. a 7. Y en nuestra disciplina, como en la mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales, esas son las normas de estilo que se usan. ¿Ok? En nuestra disciplina tal vez hay una revista importante que no las usa, que se llama Educational Studies in Mathematics, pero el resto de las revistas, congresos, todo las sigue. ¿Ok? Primera parte. Segunda parte. Esas son normas para escribir en inglés. Algunas de esas normas se traducen, se transponen, se transforman idénticamente al castellano. Pero hay algunas normas de escritura en inglés que no son coherentes con las normas del castellano. Una de esas es que en castellano lo voy a decir de esta manera, las mayúsculas se usan con parsimonia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se van al diccionario panhispánico de dudas y escriben mayúsculas, ahí están las normas de cuándo una palabra se pone en mayúscula. Y esos son los únicos casos. ¿Ok? Bueno, esencialmente, cuando es un nombre propio, pues la esencia es eso. Eh, en inglés, esa norma no existe. Y las normas APA para inglés sugieren que en el texto, cuando yo haga referencia a una tabla, la tabla 5 en el texto, la palabra tabla lleve la T en mayúscula. En inglés, en castellano no. ¿Ok? Bueno. Eh, aquí, aquí tenía yo algunos cosas, pero que son de la cohorte pasada. Eh, el encabezado de las tablas, que ya ustedes, yo creo que todos los grupos lo saben manejar, a veces se les olvida, pero lo saben manejar, cómo lograr que los encabezados se repitan de una página a la siguiente, que en una tabla yo no pongo textos largos y usualmente son
textos muy cortos, frases o palabras, y por consiguiente, si hay una sola frase o una sola palabra, pues no hay un punto al final, que no lo he visto que ustedes lo hagan, pero uso muy poco las notas de pie de página. ¿Cómo me refiero a las tareas? Aquí no he visto este problema, pero quiero destacarlo de nuevo. Primero, utilicen una única manera de referirse a las tareas. ¿Con eso qué quiero decir? Que no suceda que en un lugar de documento hablen de la tarea 2.1, en otro lugar del documento hablen de la tarea el balón y en otro lugar del documento hablen de la tarea 2.1 el balón. ¿Ok? Una única manera. Sugerencia, que no es obligación, es yo creo que es importante, no sé si esto me va a funcionar, yo creo que sí es importante saber dónde se ubica la tarea, es decir, que es la primera tarea del segundo objetivo. Entonces, no, esto no funciona. Espera un segundo. Entonces, hablo de la tarea 2.1, el valor. ¿Ok? Tengo dudas si ponerle un punto aquí a esto, se le puede poner, pero digamos esa es como la manera más sencilla. Si ustedes deciden que no ponen el título del nombre de la tarea, sino la tarea 2.1, no pasa nada. ¿Ok? Y este 2.1 va aquí seguido. Entonces, esa es una cosa que es importante. Evitar los artículos en los títulos. Uno no dice la introducción, dice introducción. Uno dice el análisis de contenido, dice análisis de contenido. Y no sé si algún grupo tenga problemas con el manejo de las citas y las referencias. O todos ya saben usar las funcionalidades de Word para que eso suceda automáticamente. Listo. ¿Qué otras cosas he visto? Bueno, ya les mencioné. Ojo, hay que usar la plantilla. La plantilla parece que es una... Ay, yo estoy hablando sin... No sé cómo me están... No, sí tengo aquí. ¿Tenemos tres micrófonos? Falta. A falta de dos, tenemos tres micrófonos. Aquí nos Hoy reímos que con estamos Danilo. llenos de hablar. Yo creo que porque llegaron tarde nos dejaron un micrófono de regalo adicional. Bueno, eh, lo de las plantillas parece gadejo, ganas de molestar, ¿ok? Pero no, es la forma en que nos podemos asegurar que no tenemos que preocuparnos por la forma. En los comentarios individuales que revisé anoche, me encontré con dos o tres en que un párrafo está con el estilo BU, pero manipulado manualmente para que parezca que fuera un estilo TV. ¿Ok? No, usemos la plantilla, usemos la plantilla. ¿Qué más dudas pueden tener ustedes sobre redacción y formato? ¿Qué otras cosas me he encontrado? Un error que, como les he comentado varias veces, no es relevante, importante, etcétera, solamente de propósito de legibilidad. El error con más frecuencia que me encuentro en todos los documentos es el CR30. ¿Ok? Ese de que si la frase comienza por el complemento, pues separemos el complemento del sujeto con una coma. Ese no es un error, pero es algo que ayuda a que las cosas sean más legibles. Y otro error que sigue apareciendo de vez en cuando es frases que no tienen ni sujeto ni verbo, que son como traducciones a lo escrito de la forma como nosotros hablamos oralmente, que se entiende, pero en lo escrito tiene ese problema.
Y esas son las tres cosas que me acuerdo. Ahora sí, ¿qué otras dudas tenemos sobre redacción y formato? Yo creo que están bastante bien, pero dale, dale. Bueno, nosotros vamos a seguir escribiendo el documento hasta el final en primera persona, porque en los últimos documentos cometimos mucho un error, creo que era el R17, CR17 creo que ¿Voz era. activa? Sí, sí, señor. Y era porque estábamos diciendo, se hizo, bueno, y encontramos que no estamos, hicimos, y que eso no lo hizo ver mucho el tutor, el CR17. A ver, el tema de la voz activa en la historia de las normas APA es muy curioso. Hasta hace unos, yo creo que como unos 15, 20 años máximo, la norma APA imponía que se debía escribir en voz pasiva. Eh, ¿De dónde viene eso? De que parece que fuera más científico si fueran las moléculas las que no sé qué cosas, o la figura la que hiciera no sé qué cosa, o el documento el que hiciera no sé qué cosa, y entonces el investigador como que desaparece y todo parece que fuera más científico así. Los matemáticos puros siguen escribiendo en voz pasiva, ¿no? Es evidente que, pero en las ciencias sociales, en que el investigador es un agente activo de las cosas, es mucho más claro si en cambio de que la figura muestre los sistemas de representación, ¿ok? La, la figura muestra que los sistemas de representación, la figura no es un ente, no puede mostrar nada. Entonces es en la figura mostramos nosotros los autores que los sistemas de representación. Entonces, esa es la razón que hace que sea mucho más legible. Esto parecen matices y son matices, pero cuando se reiteran, se van sumando. Entonces, para un lector es mucho más fácil pensar que hay unos autores que están haciendo cosas a que son entes del documento los que hacen cosas. Entonces, mantenemos la voz activa. ¿Ok? Más cosas, Mónica. Sí, pues es sobre eso que estás hablando, profe. La otra ventaja de usar la voz activa pues son dos. La primera, que cuando uno dice en la figura mostramos o en la tabla organizamos ese tipo, como, sí, como cuando uno se refiere a la acción que está haciendo con esas cosas, le recuerda a uno también como escritor con qué fin está la figura o la tabla ahí, ¿sí? Uno nunca dice en la tabla explicamos, la explicación se da después en la prosa. ¿Sí? Entonces eso le recuerda a uno que uno debe explicarlo después. O entonces, por ejemplo, uno a veces está escribiendo y dice, en la tabla organizamos la información, pero se da cuenta de que en realidad la tabla no ayuda a organizar nada, entonces decide omitirla. Entonces, eso es otra ventaja de la voz activa. Y la segunda ventaja es que distingue qué parte de lo que nosotros hicimos y qué parte de, pues no sé, de que sea una definición, de que es algo que encontramos en otro sitio. Sí, como, entonces si yo digo los sistemas de representación tal cosa, eso no es algo que yo produje, ¿sí? Si yo digo organizamos la información de esta manera, eso sí lo hicimos nosotras. Entonces, eso también ayuda al lector a distinguir que como que surge de otras fuentes que no es el trabajo de uno y en un trabajo como este en el que hubo una implementación en el que hay unas experiencias, pues eso es muy valioso saber, pues qué viene de esas experiencias, qué viene de ese trabajo y qué viene de otra parte, como para Perfecto. reiterar. Listo. Listo. ¿Más dudas, preguntas, cuestiones sobre redacción y formato? ¿No? Déjenme ver qué tengo más aquí, ya no me acuerdo. ¿Listo? Acabamos. Acabamos. ¿Más dudas sobre el módulo? ¿Alguien que necesite la dirección de correo electrónico de Andrés para retirarse del programa? Marilo.
Un comentario, Pedro. Si me revisas acá. Es que encontré ¿Quieres esto. compartir la pantalla? Mm. Sí. Ya te doy permisos porque creo que no tienes permisos. Mi pantalla. Ay. Ah, sí, ahí está No también. sé si es que Esta página ChatGPT. se crea con la base de datos que yo estaba tratando de Ya, abrir. ya les mando la foto y les mando el enlace. Es que ChatGPT me hizo una interpretación muy chistosa de lo que nosotros hacemos y pues obviamente como siempre viene a alucinaciones y es esto. O sea, ChatGPT me creó este cuadro. O sea, antes le di más instrucciones hasta que construyó el cuadrito. Pero si me pongo a leer, hace como interpretaciones de las actividades. Entonces le dije, no, puede ser preciso y me refirió a las páginas de la universidad. Y pues eso me llevó a esto. Afortunadamente, hace como un año que no actualizo esto. Y esto nos lleva a cada una a presentaciones de cada una de las actividades. Ahí lo único que no aparece es los módulos, pero cada línea Cada línea es un es módulo. un módulo. Claro, cada línea es un módulo y las columnas son la actividad, ¿sí? Sí, les voy a mandar el Ah, enlace re porque bien. hay incluso hay recursos interesantes. Ay, Entonces gracias, era eso. Danilo. Vale. Gracias, Danilo. Y de hecho, la base de datos que yo estaba tratando de abrir es la base de datos que genera los códigos para crear esta página. Pero hace rato que no la actualizo. Teníamos unos monitores que hacían eso y ya no los tenemos y entonces voy a hacer un último intento a ver si logro conectarme a la base de datos, pero lo veo difícil. Bueno, chicos, pues eso es entonces. Mucho ánimo. Hay que tomar oxígeno porque pues hay mucho trabajo, ¿no? En este módulo el trabajo no es difícil, pero hay mucho trabajo, ¿ok? Pero al final es como cuando ya he hecho todo el ejercicio de gimnasio, he cuidado mi dieta y resulta, y ya me duché y ahora necesito vestirme, pues tengo que vestirme bien para que al final todo resulte, porque puede que haya hecho ejercicio, haya hecho dieta, y si no me he visto bien, pues de nada sirvió todo el esfuerzo, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos entonces dentro de 15 días. Listo, profe, gracias. Listo. Chao, compañeros. Profe, muchas gracias. Que descansen. Chao, Chao. hablamos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Vamos.